Tenemos ya al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Vamos a dialogar temas importantes sobre las últimas acciones, estrategias, leyes, cómo está la situación económica del país, el viaje del presidente que nos ha dejado. A continuación lo tenemos al economista Larry Yumibanda. Buenos días, gracias por aceptar la invitación el día de hoy, economista. Bienvenido. Gracias, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia, aquí a las órdenes, ¿no? Economista, 6 meses, ya estamos en el séptimo de este 2025. ¿Cómo analizar el primer semestre de este año y las acciones que ha generado el gobierno? Adelante. Bueno, la situación económica está pasando por un proceso de rebote económico. Luego de la caída económica del -2% del año pasado, las cifras han ido mejorando, pero falta todavía mucho tiempo para ver si efectivamente vamos a recuperar lo que se perdió el año pasado. Entonces, en materia de, por ejemplo, de crecimiento económico, el Banco Central ha sacado su informe, que a partir del primer trimestre la economía creció en un 3%. Entonces, falta ver lo que pasa en el segundo trimestre, tercero y cuarto, ya con los datos oficiales y recopilados por el Banco Central. En cuestión del desempleo, paradójicamente, ha subido. ¿Sí? El último informe que tenemos es que la tasa de desempleo está en el 4%. Entonces, en cuestiones de tasa de crédito, en cuestiones de la otorgación de crédito o de depósitos, siguen una tendencia al alza. Ha crecido, por ejemplo, también el primer trimestre de 2025, la remesa de nuestros migrantes. La inversión extranjera directa se quedó estancada en 127 millones en el primer trimestre de 2025. Entonces, hay cifras que muestran recuperación y otras que todavía faltan por despuntar, pero lo que sí les puedo decir es que la economía ecuatoriana va a cerrar este año con un crecimiento económico de aproximadamente 1.6%, ¿no? ¿Crecimiento a qué específicamente se debe, economista? ¿Qué ha sido lo bueno que se ha ejecutado? ¿De dónde viene ese crecimiento? ¿Es público, es privado, es de ambos? Viene por las exportaciones no petroleras, sí, que es netamente privado, aunque el Estado también hace un acompañamiento para la apertura de nuevos mercados. Y adicionalmente, las remesas de nuestros migrantes están superando a muchas exportaciones, a la totalidad de las exportaciones de servicios, por ejemplo. Ha superado también a la inversión extranjera directa, ha superado también a las exportaciones de banano. Entonces, son algunas cifras que están de alguna otra forma incidiendo que la economía ecuatoriana muestre signos de recuperación en el sentido del rebote económico, como se lo mencioné, debido a la caída del año pasado. Entonces, vamos a esperar, porque igual el año, prácticamente ya está culminado el primer semestre. Ahora falta el segundo, porque también el primer semestre se activan los presupuestos de las diferentes dependencias públicas y vamos a ver si el gobierno con esta gira ha conseguido los créditos, porque falta financiar el presupuesto con respecto al segundo semestre, ¿no? Eso va a ser crucial para ver si efectivamente la recuperación económica va a ser en el punto 1.6, 2.8 como lo estipula el Banco Central, puede ser menos, puede ser más, depende mucho del accionar del gobierno. Economista, y en ese marco realmente, ¿cómo analiza usted la gira del señor presidente Daniel Noboa? Se vio de que China iba a ayudar, iba a enviar un recurso, Italia también. En ese marco, ¿cómo analizar esta gira del señor presidente? ¿Buena, positiva o no en el tema comercial, economista? Bueno, toda gira presidencial va a ser siempre positiva, ¿no? En el sentido de que vayan a cuestiones muy puntuales. Nosotros también habíamos avisorado de que el presidente iba a salir a buscar financiamiento y de hecho eso es parte de su agenda, porque el FMI ya nos prestó una cantidad importante, acabó de ampliar el crédito por 1.000 millones más, pero hay que establecer ciertos requisitos. El gobierno ya ha implementado algunos, como por ejemplo la revisión tributaria. Sí, entonces la gira siempre va a ser positiva, especialmente si se va a conseguir financiamiento para cubrir el déficit fiscal de este año. Ahora el tema es preocuparse por los temas internos, sí, tema de seguridad y especialmente fortalecer el tejido productivo ecuatoriano, porque en ese sentido la inversión privada lentamente se ha recuperado, pero necesitamos que tenga mayor impulso y para lo cual se necesitan ciertas reformas en materia tributaria, pero especialmente también yo creo que es importante poner en el debate algo que ya hemos hablado hace mucho tiempo, que es la revisión del cálculo de la tasa de interés activa,
que es la tasa de los créditos, porque hoy en día los créditos en su techo máximo, en una economía dolarizada con inflación hacia la baja, son de 2 dígitos, algo que no es compatible con una economía dolarizada. Y en esa línea, economista, ¿cuáles serían estas reformas? Por ejemplo, ahí jugaría un papel importante también el tema de la reducción del IVA. Puede ser uno, o sea que ya cuando ya comienza a descender el IVA por cuestiones legales al 13%, mantenerlo ahí al menos, ¿no? Sí, al menos mantenerlo en el 13%. Pero con respecto a la tasa de interés, yo creo que una forma para que el Banco Central, perdón, una forma para que el sistema financiero en general, me refiero a la banca pública, privada y a las instituciones financieras de la economía popular y solidaria, es que el Banco Central le preste a la banca privada de créditos a baja tasa de interés para que ellos los puedan colocar a tasa de interés un poco más baja de lo que está fijado en el mercado. Eso como primer punto. Como segundo punto es que, por ejemplo, los bancos sean más eficientes, que utilicen la tecnología para que bajen costos operativos, para que también la tasa de interés tienda a la baja. El riesgo país ha caído, está en 700 y pico de puntos y la tasa de inflación está baja, un requisito para bajar las tasas de interés. Y con respecto también al riesgo crediticio, si el sistema financiero, por ejemplo, es prudente, puede bajar el tema de las provisiones, que es un recurso que se deja en caso que los clientes no puedan pagar y pueda la banca provisionar y aguantar ese no pago. Pero yo creo que si la banca es prudente, puede bajar las provisiones para que también incida en la disminución de las tasas de interés. O sea, hay muchas acciones por hacer, pero ya depende también de la acción del Ejecutivo. Está bien buscar nuevos mercados, está bien buscar atraer inversión extranjera directa. Se ha establecido y ha dicho el presidente que son $1.000 millones que va a venir, pero es hasta el 2026. O sea, hay que ver cuánto ingresa este año o si no ingresará en el 2026. Pero yo creo que falta mucho y ahora hay que preocuparse netamente casa adentro, ¿no? Economista, en ese marco, ¿quién es el que debería o hacer o habría que reformar algo para que realmente los créditos que a los que acceden algunos ecuatorianos con la banca es muy alto, oiga, como usted bien lo señala, estos créditos, y siempre hemos escuchado a gobiernos o candidatos a la presidencia de la República hablar de que van a tratar de que venga la banca internacional para que la banca internacional, más una economía, como usted bien lo dice, dolarizada, no deberían estar con este tipo de interés tan alto que se vuelven ya como una usura de quienes pueden acceder y por el monto realmente que prestan los bancos. ¿Quién es el encargado del ente para ponerle ahí el cascabel al gato y decirle, bueno, aplica una tasa de interés asequible al bolsillo de quienes acceden a un crédito, economista? A ver, la nueva metodología para determinar la tasa de interés le corresponde al gobierno de acuerdo a la Constitución, a través de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera. Es el ente que tiene que establecer el nuevo cálculo para que el Banco Central lo implemente. Punto uno. Se desaprovechó el tema de la Ley de Integridad Pública para establecer dos reformas que consideramos cruciales de cara al futuro. Primero, que el sector público se pueda contratar medio tiempo. Sí, algo que se pudo haber hecho, pero no se lo hizo. Y segundo, reformar el Código Orgánico Monetario Financiero para que se establezcan los requisitos. Sí, y si un banco internacional cumple esos requisitos, automáticamente ingresa. Pero tiene que, de acuerdo a la ley vigente, tiene que autorizar la autoridad monetaria. Y si la autoridad monetaria no autoriza, no ingresa a la banca internacional. Entonces, ha habido ciertas restricciones en ese sentido y yo creo que la reforma en el tema monetario debe permitir la fluidez para que la banca internacional con grandes capitales ingrese al Ecuador, pero también hay que cumplir otros requisitos adicionales. Por ejemplo, estabilidad en materia de seguridad, estabilidad en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y estabilidad, al menos en la parte monetaria y económica. Yo creo que deben ser aristas que permita que esa inversión con respecto a la banca extranjera, primero que genere ingreso de nuevos capitales y segundo, compita para que bajen las tasas de interés. Pero hasta que eso ocurra,
el Estado debe intervenir. Y para eso nosotros hemos dicho que reformulen la metodología del cálculo de las tasas de interés y que las entidades supervisoras y que regulan, como por ejemplo los superintendentes de bancos, estén pendientes que cada vez la banca o el sistema financiero en general sea más eficiente para conseguir el objetivo. 7:46. Economista, en este viaje también del presidente Noboa a China se buscaba renegociar la deuda externa, pero también tenemos deuda interna. ¿Cómo dialogar o analizar ambas partes? Bueno, la deuda con China ya es solo de 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Máximo se puede renegociar un pequeño tramo, pero no va a tener mayor incidencia en el proceso de renegociación integral. Entonces, en el gobierno de Moreno se renegoció con una parte de los tenedores de la deuda. Falta la otra parte. Ojalá que este gobierno entre a conversar con los tenedores. Sí, con los multilaterales, apenas el FMI ha mostrado cierta flexibilidad, no en plazos, sí, y no en tasa de interés, sino entregando más recursos. Pero falta conversar con los otros multilaterales y ver si con el FMI al menos se amplía por 2 años más, 2 años de gracia para el tema del pago. Y con respecto a la deuda interna, yo creo que es el momento de buscar algún tipo de diferimiento más accesible para el Estado. En el sentido de que la deuda en bonos ya ha superado la cifra de casi 25.000 millones de dólares. Y la deuda interna pública total está llegando a los 40.000 millones. Casi al nivel del año 2012 con respecto a la deuda externa pública. Hoy la deuda interna es gigantesca, casi 40.000 millones de dólares. Entonces, el mayor acreedor, sí, es el BIES. Y solo este gobierno le ha prestado al BIES casi 4.000 millones. Entonces yo creo que es una cuestión que debe comenzarse a revisar. Son temas medulares que tienen que plantearse en el debate, pero para eso obviamente necesitamos que los actores políticos dejen un poco el tema ideológico y el sectarismo y comiencen a trabajar sobre temas técnicos. Porque al final de cuentas, si la economía no mejora, la situación de los más pobres y la clase media va a empeorar. Y eso podría complicar una economía dolarizada que hasta el momento ha funcionado medianamente bien, como es el caso del Ecuador. ¿Y qué opinión le merece estas leyes económicas urgentes que se han enviado desde la posesión del presidente Noboa en ese nuevo periodo? Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública. ¿Son realmente económicas? Han generado ciertos alivios, por ejemplo, la remisión tributaria, ¿no? Va a ayudar a aproximadamente 82.000 personas que están involucradas en el tema de las remisiones, multas y recargos. Sí, con respecto a también en las evaluaciones para el sector público, yo creo que es positivo, porque para brindar un servicio de calidad y de calidez, los empleados públicos tienen que estar comprometidos con el país, no con el gobierno, con el país. Y las evaluaciones periódicas, o sea, están en la LUCEP, pero ahora se van a incrementar a 2 al año. Mire, aparte de ser presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, soy académico de una universidad pública. Entonces nosotros somos evaluados, y ni siquiera somos evaluados por la autoridad superior. Nosotros existe un proceso de coevaluación que evalúa al estudiante, evalúa un docente, evalúa la autoridad, ¿sí? Como proceso de coevaluación. Acá las evaluaciones prácticamente es la autoridad inmediata superior del empleado. Entonces, yo creo que esas evaluaciones, que son el primer paso para un mejoramiento del servicio público, deben ser complementadas con las evaluaciones de la ciudadanía, por ejemplo. Hay que buscar el mecanismo para que estas evaluaciones no solamente sean un saludo a la bandera y que solamente le pongan la calificación porque es mi pana o es mi amigo. Sí, yo creo que estas leyes sí son, creo que medianamente buscan alguna repercusión importante, pero yo creo que falta todavía de complementarlas. Pero lo que más me preocupa es, y ya no tiene que ver con el tema legal, sino el asunto de que se puede venir otra vez los apagones por el estiaje. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que garantizar de que al menos el 100% de la provisión de energía esté ahí, para que no existan apagones y no, ni la ciudadanía y especialmente los microempresarios o el tejido empresarial, ya no solamente estén preocupados por el tema de la seguridad, sino también, o sea, preocuparse por el tema de los apagones otra vez.
Yo creo que eso no le hace bien a la economía ecuatoriana, peor a las personas que generan riqueza, como los empresarios, ¿no? 7:51, economista. ¿Algo más que deseamos destacar esta mañana? Que el desafío, sí, el desafío de la economía ecuatoriana ya no siquiera es en el 2025, es el 2026. O sea, tratar de que la economía en el 2026 al menos crezca en el 3%. Y para eso hay que establecer este año reformas estructurales. Reforma a la LOCEP, reforma a lo que es la ley de la seguridad social, para que el seguro social sea autónomo, independiente y diversifique sus inversiones y sea administrado por gente capaz. Tercero, el tema de lo que es la renegociación de la deuda con el otro grupo de tenedores de bonos, con los multilaterales, con gobiernos y también a nivel interno. Sí, entonces yo creo que son acciones que todavía faltan establecerse con mayor fuerza, con mayor profundidad en el debate, con aspectos técnicos, pero que van a ser cruciales de cara al 2016, sin perjuicio de que hay que revisar el tema de los subsidios a los combustibles. Hemos dicho, la eliminación del gas industrial y del diésel industrial. Al menos el gobierno ha buscado parcialmente la eliminación del subsidio al diésel para, por ejemplo, actividades industriales. Y yo creo que me parece bien porque el sector industrial ha recibido un sinnúmero de incentivos tributarios importantes a lo largo de ya varios años. Yo creo que ese es un punto de partida. Yo creo que el gobierno tiene que seguir en esa línea, insisto, la eliminación del subsidio al gas y al diésel industrial. Y eso yo creo que va a ser crucial, inclusive para las finanzas públicas del gobierno. 7:53, perfecto. Le queremos agradecer por el importante espacio que nos ha dado el día de hoy, economista Larry Yumibana, presidente del Círculo de Economía y, como él también lo resaltaba, docente de nuestro país. Gracias, Eco, por ese espacio que nos ha dado el día de hoy. Un abrazo, buenos días y también buenos días a la audiencia. Excelente día también. 7:53, 7:53.